Amador Motos nació el 18 de junio de 1922 en la calle Carretería de Cuenca. Este conquense legítimo, como le gusta calificarse, tuvo como padres a Luciana y Amador. Amador Motos quedó huérfano de padre a los 2 años y de madre a los 15. Este duro golpe va a marcar definitivamente al artista en su vida y en su carácter. A comienzos de los años 30, Motos acude asiduamente a la Escuela de Artes y Oficios de Cuenca, y es allí donde conoce a Fausto Culebras, del que fue discípulo junto con Antonio Abad y Pedro Mercedes. El artista cultiva el dibujo y la forma, encuadrando su pintura dentro del más estricto naturalismo. El gran Fausto siempre fue un dominador del dibujo y de la forma, pero alejándose de los cánones academicistas tan utilizados por entonces. El aprendizaje del dibujo convierte a Amador Motos en un dominador de la técnica. Sin embargo, el estudio del color lo adquirió de forma personal. Después de terminada la Guerra Civil Española, gana el primer premio de dibujo y el primer premio de pintura en una exposición colectiva de artistas locales. El dominio de los paisajes y la perfección de sus retratos son predominantes en esta primera etapa. Después de un periodo de tiempo desligado de la actividad artística, Motos continúa su andadura consiguiendo el ingreso en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, acabando sus estudios en Las Palmas de Gran Canaria y recogiendo el título por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Durante su estancia en Las Palmas, compaginó su actividad artística con la docencia siendo catedrático de dibujo en 2 institutos de dicha localidad. En este periodo comienza a romper con el naturalismo y su pintura adquiere tintes expresionistas. Va deformando hasta límites insospechados la realidad que le rodea. Pero es desde hace unos años cuando Motos comienza una serie interesantísima, La Cuenca Paralela. Una visión particular e inédita de su cuenca, de su amada y querida ciudad, a la que acude con asiduidad desde que trasladó su residencia a Madrid. Es en Cuenca donde el artista ha conseguido lo que quería, emoción utilizando los menos elementos posibles. Las paralelas, las quebradas, las hoces, los salientes de las casas de esta impresionante ciudad han servido como tema de desarrollo para crear un mundo mágico y personal. En su casa vieja de Cuenca, Amador Motos, el gran pintor desconocido para los conquenses, sigue pintando, en soledad, en silencio, con extrema sencillez. Este conquense legítimo ama a su tierra, y es de justicia que esta tierra tan insensible muchas veces con sus hijos ilustres, reconozca de una vez a uno de los mayores pintores que ha dado, y sin duda, a uno de los mejores retratistas que tiene este país. ¿Qué recuerdos guarda Amador Motos de su infancia? Queda tan lejana que casi no recuerdo nada. Ahora, algo se ha quedado completamente marcado. Primero, a nivel subconsciente o inconsciente, mejor, la pérdida de mi padre a los 2 años. Después, ya a nivel consciente, la pérdida de mi madre a los 16. Y, por supuesto, la guerra civil que me pilló de pleno. Así que casi son recuerdos negativos. Al lado de ellos, los positivos son los de cualquier chico de esta edad y para mí, muy particularmente, el encuentro con Fausto Culebras, que fue mi maestro, y en que posiblemente a nivel también inconsciente volqué mis sentimientos filiales. Fausto para mí fue no solamente el maestro que me enseñó a dibujar, sino de alguna manera casi
el hombre que sustituyó en alguna manera a mi propio padre difunto. ¿Usted antes de conocer a Fausto ya pintaba, ya tenía inclinaciones artísticas? Sí, por supuesto. Yo pienso que estas vocaciones son innatas y por tanto que desde que uno empieza a moverse casi, empieza a hacer los primeros trazos, ¿no? Yo recuerdo, claro, mis años de escuela con don Sixto, maestro fabuloso, donde ya hacía mis pinitos, pero donde se manifestó plenamente, creo, lo que había de ser mi vocación natural. Después fue en el instituto. Don Juan Jiménez de Aguilar, que era el entonces director y profesor de Historia Natural, pues celebró delante del Tribunal de Calificación, curso tras curso, los cuadernos que yo le presentaba para la correspondiente evaluación, salpicados de dibujos de plantas, animales, fenómenos geológicos, etc. Y debió de ser aquello algo, a juicio de ellos, significativo cuando mereció ser mostrado ante el Tribunal de Calificación. Así que sin pretensiones de ninguna clase, simplemente casi como una cosa natural o connatural, pues ahí empezaron mis primeros dibujos. Poco después, como ya hemos apuntado, como ya ha apuntado, acude a la Escuela de Artes y Oficios de Cuenca y es allí donde conoce... Sí, claro, ese paso es trascendental para mí, ¿no? Ese mismo dibujo de que hablamos, innato, copiado siempre de otras imágenes previas, ¿no? Pues me llevó a la entonces floreciente Escuela de Artes y Oficios, que estaba instalada en los bajos de la Diputación y que permaneció abierta hasta el final de la guerra. No sé por qué después las autoridades correspondientes no pusieron en marcha de nuevo una institución que hizo tanto bien a aquella generación. Así que sí, serían los 12 años cuando hice mi entrada en la Escuela de Artes y Oficios. Allí había dos maestros, uno y otro que no era, pero el que no era el director y el que era el ayudante. El señor Vieto, que se ocupaba de los mayores, y Fausto, el recién venido de una beca ganada a pulso de 5 años de estudios por el extranjero, era el ayudante, el de los discípulos que podríamos llamar menos aventajados, el de los pequeños, ¿no? Ahí fue donde me encontré con él y donde me encaré ya de una manera seria con el dibujo y con las preocupaciones artísticas. ¿Quién era Fausto Culebras? Bueno, Fausto Culebras era pues un pobre desastre que había en Gascueña, que fue también descubierto, dichosos los que son descubiertos a tiempo en su vida por gente inteligente, y fue llevado por medio de una beca de la Diputación a la Escuela de Artes y Oficios, a la Escuela Superior de Dibujo de Madrid, y allí hizo su currículum con premio de fin de carrera y de una manera completamente brillante, ¿no? Entonces, ese profesor que termina con el premio de fin de carrera, que goza de la beca para 5 años en el extranjero, pues es el que yo encuentro cuando entro a mis 12 o 13 años en la Diputación. ¿Qué algo trascendió para que Fausto fuese para mí algo más que el profesor de dibujo? Pues que, no sé por qué, por su inteligencia acaso, por su bondad de corazón, nos abrió enseguida las puertas de su propio estudio. Entonces aquello fue para mí pues una revelación. Eran los cuadros que entonces poseía allí, los pintados de recién llegado de su viaje por el extranjero. Yo me quedé completamente fascinado. ¿Acaso fue el primer encuentro con obras de arte de categoría? Todavía no había ido a Madrid, ni había ido al Prado, ni había visto ninguna obra de verdadera magnitud de
ningún maestro. En esa época Fausto incide con fuerza en el dibujo, en la forma, y eso es lo que transmite a sus discípulos. En esa época Amador Motos comienza a pintar paisajes naturalistas, retratos, donde muy marcadamente se veía el dibujo, la forma. Sí. Por supuesto, este hombre, que para mí era uno de los mejores dibujantes que ha habido en el siglo en España, y uno de los mejores maestros, porque claro, dibujar es difícil, pero más difícil aún es transmitir la dificultad del dibujo, ¿no? Pues Fausto casi obsesivamente nos inculcó a todos los alumnos que había que tomarse en serio el dibujo. Así como no puedo hablar de que nos instruyese en la ciencia, digamos, del color, pero en relación con el dibujo fue verdaderamente obsesivo. Eran ojos tan claros para ver dónde estaba la desproporción o dónde estaba la fealdad de la línea, que yo después no he encontrado a nadie que me haya hecho esa impresión. ¿Acaso sea esta la huella más grande que tenga yo en mi obra de el maestro, de Fausto, ¿no? La necesidad de dibujar bien antes de lanzarse a ninguna otra empresa en este campo del dibujo artístico. Hoy los jóvenes, pues a los 20 años y aún antes, ya se permiten el lujo de exponer y hasta de vender. Para Fausto, antes de los 40 años no era fácil hacer nada que fuese verdaderamente serio. Así que, claro, con esa lección, quiere decir que yo hasta los 40 años tenía prohibida la entrada en ninguna clase de exposición, ¿no? Ese tiempo era de aprendizaje, era de disciplina, y a él me apliqué concienzudamente. De aquella primera época, ¿qué cuadros han quedado? ¿Qué cuadros se conservan de Amador Motos? Pues queda muy poca obra que estará, claro, en casas particulares, siempre, por supuesto, regalada, y la inmensa mayoría de la obra de la primera parte de mi vida, de esta época, pues está desaparecida totalmente. ¿Por quién? Por nadie, por mí mismo, ¿no? Yo la he destruido. ¿Lo siente ahora que han pasado los años? Pues posiblemente sí, porque alguna de las obras destruidas hubiera quizá valido la pena de que quedase, pero por otra parte no, porque pienso que gracias a esa exigencia pues he podido hacer cosas más serias en la vida futura. En esa época la maestría en el retrato queda patente. Esa habilidad a la hora de captar la expresión de una persona la adquirió a través o a partir de las enseñanzas de Fausto. Por supuesto, la cosa empezó en la escuela de Bellas Artes. Recuerdo que ya era el último año de enseñanza y ya a los alumnos que a juicio del maestro éramos más aventajados, nos retiró del yeso y nos puso el modelo del natural. Recuerdo una anécdota que es significativa para contestar a lo que me preguntas y que puede ser incluso de interés para alguien, para algún aficionado que nos esté escuchando. Y es que por primera vez uno de los compañeros se puso delante, mandado así por el maestro, y me mandó que le hiciese el retrato del natural. Fue el paso primero del yeso al natural. Yo apliqué todas las cosas que había aprendido el maestro. Creo que hice un dibujo concienzudo. Al cabo de una media hora pasó, como tenía costumbre, después de corregir a otros, junto a mi caballete, se paró, lo miró, intentó corregir, dijo: mira, no puedo corregir nada, pero esto que acabas de dibujar no es nada, esto no dice nada, esto está muerto.
Claro, para un chaval de 13, 14 años que lo que espera es la alabanza, el estímulo, pues no recuerdo bien si la experiencia fue positiva. Por supuesto fue positiva, porque de momento te sienta mal. Pero, ¿qué hice? Pues con un paño, era un dibujo al carbón, lo pasé por encima del papel y claro, quedó marcado el dibujo. Y entonces ya, pues quizá un poco picado el amor propio y diciendo, bueno, aquí me juego el ser o no ser, ¿no? Entonces hice el dibujo ya con una vitalidad, con una expresividad sobre la base del dibujo que quedaba debajo y que había sido previamente borrado, pero no totalmente. Cuando volvió, al cabo de otra media hora, me dijo, no toques esto que es fabuloso. Fue incluso el dibujo de premio, digamos, de fin de curso. Entonces la lección es esto, que el dibujo llevado a una fidelidad máxima, académica, técnica, ¿no? Pues puede no decir nada. Es que una persona puede ser muy buen dibujante y no ser artista. Sin embargo, para hacer un cuadro o un dibujo naturalista, y ya veremos después, y aún no naturalista, primero hay que tener en la base el dibujo. Hay que saber sobre la base del dibujo, superarla y entonces manifestar tu propia sensibilidad, tu propio lenguaje. Pero debajo tiene que estar el lenguaje. Por supuesto, en todo cuadro que sea de figuración y concretamente en el retrato. Por eso, claro, el retrato hoy, como siempre, es una cosa difícil. Cuando hace 20 años visité a Vázquez Díaz y se enteró de que yo hacía retrato, me dijo, usted es que ha elegido lo más difícil, como diciendo, pues qué valiente ha sido, ¿no? Él no llegó a ver nunca ninguna cosa mía, pero en efecto, pues he cultivado el retrato, quizá porque tenía esa base del dibujo, sin más pretensiones. Pasan los años y Amador Motos consigue la licenciatura de Bellas Artes por la Universidad, por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, aunque previamente había hecho el ingreso en Madrid. En esa época se produce una ruptura total con la etapa naturalista y comienza a investigar, a ahondarse en un expresionismo totalmente radical y diferente a lo que se había hecho hasta entonces. Sí, por supuesto, en ese paréntesis de 28 a 30 años yo no ceso de culturizarme, digamos. O sea, yo no abandono, al menos mentalmente, el arte. Entonces, claro, tengo oportunidad, ya soy mayor, de conocer museos, de conocer revistas, y cuando me decido a emprender de nuevo la aventura artística, yo me planteo un problema, no sé si hice bien o no. Si no me lo hubiera planteado, hubiera seguido con mi naturalismo y hubiera ido por el camino que va hoy, por ejemplo, Antonio López, ¿no? Pero es que yo me planteé el problema de que no podía seguir pintando como antes. Había habido mucho progreso en los estilos en Europa y en el mundo, y una vez que conoces la marcha del arte moderno, pues no puedes seguir haciendo lo que se hizo en el barroco, ni siquiera en el impresionismo, ¿no? Entonces me planteé el problema de que había que cambiar. Y claro, el primer recurso que tuve a mano fue el del expresionismo. Alguien que ha hablado por ahí de mí dice que intenté hacer poco menos que caricatura. No. Yo nunca he intentado hacer caricatura. No me interesa la caricatura como medio de expresión. Yo suelo poner el ejemplo de alguien que pasa delante de un espejo deformante. Entonces, la figura en su forma correcta y armónica se refleja en el espejo. Pero la deformación que produce el espejo no es caricaturesca, porque no deforma una parte solamente del cuerpo y las otras, ¿no? Sino que hay una forma armoniosa de deformación. O sea que para deformar armoniosamente, primero hay que saber formar armoniosamente. Hay que saber saltar por encima del dibujo. En otras palabras, que para desdibujar pienso que antes hay que dibujar. Entonces, claro, a partir de lo que había hecho hasta entonces, que era valiéndome del
dibujo más o menos correcto a la dimensión a la que había podido llegar como fruto de la enseñanza de Fausto, al plantearme el problema de que había que pintar y que había que dibujar de otra manera, repito, eché mano de no de la caricatura, sino del expresionismo, de la deformación. ¿Por dónde salí? Pues no lo sé, porque fueron muchos bocetos, fueron muchos conatos, muchos instintos, pero siempre huyendo de la caricatura y siempre intentando exagerar, intentando deformar armoniosamente, interesantemente, no torpemente. No sé si lo habré conseguido, pero no cabe duda de que hay una etapa que podríamos llamar la etapa intermedia de mi vida, la etapa de la huida del naturalismo y de la entrada en la deformación, que marca, por supuesto, unos cuantos, bastantes años de mi vida de pintor. Esa etapa en su pintura se lleva a cabo en Las Palmas, muy lejos de su ciudad natal. Exacto. Es posible que la no cercanía... Quizá todo fue providencial, porque si hubiera seguido viviendo en Cuenca no hubiera sido fácil evadirme del poder de atracción que tiene el paisaje conquense, ¿no? Entonces hubiera seguido pintando paisaje o bodegones o la figura humana, que es lo que parece que me interesaba más. Pero allá en Las Palmas, en una ciudad que era todo lo contrario de lo que era mi tierra, esta Cuenca es la tierra adentro, es el centro de la meseta, mientras que Las Palmas es mar por todos sitios, pues allí es que no tenía más remedio que ser mano de mi propia imaginación. Y entonces lo que dio de sí mi imaginación es esto que podemos llamar segunda etapa de mi carrera o de mi currículum artístico, que es la deformación. No podía agarrarme a nada natural, porque nada de lo que había allí me interesaba como objeto pictórico, y entonces no tuve más remedio que echar mano de mi imaginación. ¿Cuánto conseguí? También he roto muchos de aquellos esfuerzos de formación expresionística, pero algo ha quedado, como se puede ver en el reportaje, ¿no? Tristemente no he llegado a la deformación picasiana, ¿no? Porque no he tenido talento suficiente para hacerlo, pero por supuesto he intentado evadirme de las redes del naturalismo. Pasan los años y Amador Motor regresa a su ciudad, y es aquí donde comienza una serie que entra dentro de una tercera etapa, de una etapa ya madura, la Cuenca Paralela. ¿Qué es la Cuenca Paralela? Pues una vez que se hace cierto número de obra, uno como que se cansa. Yo por lo menos no soy capaz de seguir con uniformidad, aunque es con evolución, un camino determinado. Soy en ese sentido todo lo contrario de Velázquez. Soy tremendamente versátil. Entonces, sobre todo al volver ya a Madrid y tener a Cuenca a 2 pasos de mi residencia, se me plantea el problema del paisaje, que siempre me había interesado. Parece como que lo había dejado olvidado por la forma, por la preocupación de salir del naturalismo, pero en el fondo estaba la preocupación del paisaje, que lo llevo claro, clavado dentro de mí. Porque para mí Cuenca es la conjunción más maravillosa de ciudad y paisaje. He perdido bastante mundo, no digo que sea mucho, pero bastante, y yo no he visto fuera de Lanzarote, juntamente con Cuenca, nada que al menos a mí me interese más. Entonces llegó el momento de enfrentarme con el paisaje, pero la pregunta que me hice fue la misma. Yo no puedo enfrentarme con el paisaje exactamente igual que se habían enfrentado la escuela de Barbizon, los impresionistas. Tenía que ser otra cosa, en fidelidad, en continuidad con lo que había venido haciendo hasta entonces.
Y es entonces cuando se me ocurrió lo de el tema, la temática de la cuenca paralela. En algunos estudios que había hecho de estudiante en la Escuela Superior de Bellas Artes, antes de terminar la carrera, ya había utilizado estructuras paralelas, sin saber por qué. Las conservo todavía como recuerdo, porque hacía temas casi abstractos, pero a base de estructuras paralelas. Bueno, pues eso se ve que estaba ahí dentro, y en su momento, a la hora de plantearme el problema del paisaje de Cuenca, pues es cuando apareció la necesidad de utilizar para mí las paralelas. Yo le llamo cuenca paralela por dos cosas. Primero, porque el tema es cuenca, pero no es cuenca, no es cuenca tratada naturalmente, naturalísticamente, fidelmente. Es una cuenca que va por encima de la cuenca real. Si queréis, no es cuenca. Pero sin cuenca no existiría esa otra cuenca paralela. Así que, claro, es inútil querer encontrar rincones concretos o paisaje concreto conquense en esta última parte de mi obra. Lo llamo también paralela porque la estructura formal con la que están hechos estos cuadros son precisamente líneas paralelas. Los cuadros son de alguna manera un poco lúdicos porque uno puede buscar una paralela y intentar descubrir la que le es paralela también está escondida por ahí, por algún sitio. Para mí la vertical y la horizontal son líneas señeras que puedo utilizarlas en un momento determinado para sostener como esqueleto el equilibrio de la estructura paralela. Pero fuera de la vertical y de la horizontal, todas las líneas tienen, repito, su paralelismo. En ese sentido es en el que yo llamo cuenca paralela a esta última parte de mi obra. Esas paralelas, por otra parte, son inclinadas y quebradas. Para mí, Cuenca es vertical. Apenas si hay horizontalidad sería la línea de la serenidad, de la quietud. Cuenca es vertical, es por tanto la ciudad de la estabilidad. Tan vertical que no se sabe, como diría Federico Muelas, dónde termina la roca y dónde empieza la arista del muro de la casa, ¿no? Pero claro, la vertical es estable, daría una estabilidad que no dibujaría, que no expresaría completamente lo que es Cuenca, que no es estática, sino dinámica. Entonces, claro, por instinto, la línea inclinada, la línea diagonal, es la línea dinámica por excelencia. Entonces yo tenía que jugar con la línea inclinada, pero tampoco con la línea seguida, porque lo característico sobre todo de la ciudad de Cuenca, es que cada piso, en muchas de sus casas, empezando por las casas colgadas, sobresale del que tiene debajo. Es una especie de figurati invertido, ¿no? O sea que a medida que va subiendo el edificio, se va haciendo más volado, ¿no? Por eso es la ciudad encantada, es la ciudad volada, ¿no? Entonces, claro, lo que tuve que utilizar fueron las inclinadas, no las verticales, y luego las quebradas, que son para mí las que expresan mejor el paisaje de la ciudad conquense. Entonces, todo esto, esta armonía, esta trama, esta compenetración de inclinadas y de quebradas con la apoyatura conveniente de verticales y horizontales, y por supuesto sin preocupación ya de forma, como en la segunda etapa, atendiendo al color ya con toda crudeza y con toda posibilidad. Esto es lo que caracterizaría esta última etapa de mi vida, que no sé dónde me conducirá, porque, repito, la versatilidad es la característica de toda mi obra. Cuando hay algo que me parece que he conseguido, en vez de aprovecharlo para explotarlo
y seguir cultivando esa misma línea hasta el final, pues lo que hago es al contrario, abandonar ese camino y empezar otro. Me interesa muchísimo más descubrir caminos, como diría Machado, por la tarde o por la mañana, pero descubrir caminos. ¿Qué influencias has recibido a lo largo de todos estos años, Amador Motos? Bueno, la primera, por supuesto, ha sido la de mi maestro Fausto. Muerto él, también quedó huérfano de paternidad artística. A la hora de buscar espacios gratificantes en mis ratos de ocio, pues encuentro que Picasso es algo muy importante para mí. Creo que descubro a Picasso, ¿no? Y de momento, pues es muy posible que en la segunda etapa de formación esté por algún sitio por ahí, esté presente Picasso, ¿no? Pero después, con el paso de los tiempos, donde más me detengo, donde más me recreo, es en el cubismo, en el analítico concretamente. Cubismo que vemos reflejado de alguna manera en esa visión de la cuenca paralela. Sí, podemos decir, a la hora de insertar en uno de los movimientos esta última parte de mi obra, pues podríamos decir que es un postcubismo paralelo o algo así. Claro, anteriormente al cubismo de Picasso y al de Braque, está Cézanne, que hoy es para mí el padre de mi arte, como creo que es considerado como el padre del arte moderno. Hay encuentros paralelas, lo mismo en la obra de Braque que en la obra de Picasso, que en la obra de los postcubistas, pero no la rigurosidad de paralelismo a la que yo someto, mejor o peor, con mejor o mejor suerte a mi obra, pero no cabe duda de que hay en el cubismo hay una fuerza, un germen de lo que estoy haciendo en estos momentos. En estos momentos, como ya hemos dicho, está con la serie de la cuenca paralela. Esa gran cantidad de cuadros se comienzan o se impulsan a partir de una idea que se concibe en el Museo de Cuenca, una exposición antológica de Amador Motos. ¿Qué ha sido de esa exposición? Exactamente. ¿Cómo se está organizando? Una vez que, después del paréntesis de 28 o 30 años de mi vida, yo me reincorporo al mundo del arte y hago la carrera, pues es muy posible que, no lo sé, que hubiera corrido la suerte de un porcentaje muy grande de profesores de dibujo que, terminada su carrera e instalados ya con una familia y con una solvencia económica, pues no han vuelto a tocar un pincel ni un cincel en el resto de su vida. Pudo haber sido esa mi suerte, pero un día me encontré con Manuel Osuna, que llevaba entre manos la creación de un museo de pintores, de artistas conquenses, como ampliación del Museo Arqueológico, y quiso, para mí un gran honor, se acordó de mí, quiso que ese museo se inaugurase con una exposición antológica mía. Yo tenía poca obra, entonces no tuve más medio que ponerme a pintar. Puedo decir casi que gracias a él, pues he hecho toda la obra que he venido después. Ya son 8 años, el museo no se ha inaugurado, no quiero ser pesimista y pensar que no se inaugure nunca, pero yo agradezco a Manolo desde aquí el que se acordara de mí, porque gracias a él yo estoy haciendo la obra que estoy haciendo. No me he instalado en el profesorado, en el didactismo, en el aburguesamiento. Cambiando de tema y para finalizar, me gustaría echar una vista atrás, ahora que han pasado los años, y que nos contara qué es lo que más añora, lo que más recuerda ahora que han pasado tantos años desde que aquel niño llamado Amador Motos conoció a Fausto Culebras y correteaba por aquellas calles todavía sin empedrar y sin asfaltar. Es difícil que yo pueda decir algo que más recuerde. Pienso que la vida es muy sencilla, es bastante monótona. No tengo ningún recuerdo particular que no sea
como dijimos al principio, tristemente la muerte de mis padres, y alegremente el encuentro gozoso con Fausto y con los compañeros, con los condiscípulos, con Antonio Abad, con Pedro Mercedes. Ahí se fraguó una amistad que ha durado hasta el fin, ¿no? Digo hasta el fin porque Antonio Abad pues ya se ha muerto. Entonces, pues no sé, esta pregunta no tengo ninguna cosa particular que decir. No añoro nada en particular, no recuerdo nada en particular, una vida sencilla y todavía pintando. ¿Le interesa más el futuro que el pasado? Por supuesto que me interesa más el futuro que el pasado. Me alegro que me haya hecho esta pregunta porque, según dicen los entendidos, el anciano, el mayor, mira más bien al pasado porque ya se encuentra sin futuro, ¿no? Yo es que miro al pasado y casi que no lo reconozco, es que no me dice nada. Es más, iba a decir, ni me importa. Yo en este momento lo que me importa es el futuro, ¿eh? De tal forma que a mí me da la impresión de que todavía no he empezado a vivir. Puede que esta situación anímica sea incluso hasta un poco patológica, ¿no? Yo todavía no he empezado a pintar, yo todavía no he empezado a vivir. Y hablando de ese futuro, ¿cómo le gustaría que quedara su obra? ¿Cómo le gustaría que la gente mirara su obra? Sí. Bueno, la gente mirará la obra con sus propios ojos y hará pues el juicio correspondiente de acuerdo con la cultura que tenga, ¿no? Yo no tengo particular interés de que me recuerde nadie, porque ¿quién soy yo para que nadie me recuerde? Yo recuerdo a amigos y compañeros que han muerto ya. Ellos no han deseado ser recordados, pero de hecho los recordamos. Pues pienso que conmigo va a pasar igual. Yo no deseo que nadie me recuerde, pero de hecho me van a recordar. Bueno, pues si sirven para algo, cuando se acuerden de aquel Motos que tan bien pintaba, no digo que tan bien, sino que tan bien pintaba, pues quizá no estaría mal recordar, si es que ya se pasa el tiempo y terminar el reportaje con esta figura, el concepto que tiene de mí el presidente de la Real Academia de Artes y Letras, don Carlos de la Rica, íntimo amigo mío, ¿no? Él siempre me ha identificado, me ha figurado de alguna manera, ¿no?, con la lucha de Jacob con el ángel genesíaca. Jacob lucha con el ángel, para algunos autores es Dios mismo, y en esa lucha vence. Y precisamente porque vence logra que antes de retirarse le bendiga. La bendición del ángel es: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Él ha quedado herido en la lucha en el tendón de Aquiles. Pues esto, que es una imagen no mía, sino de Carlos, podría ser el recuerdo que podía quedar de alguien que me recuerde sin que yo pretenda ser recordado. Es decir, un luchador con el ángel de la belleza, al cual, claro, yo nunca pude vencer como el patriarca. Es decir, yo nunca logré arrancar lo que quise. Fui en busca de la belleza toda mi vida. Hoy ya para mí los valores que están vigentes en mi vida no se llaman valores morales, no, se llaman valores de belleza, son valores estéticos. Esto no lo hago no porque es malo, porque es pecado, porque es feo. Y esto lo hago no porque es virtud, sino porque es bonito. Entonces, una lucha en la cual yo no he podido vencer. He arrancado a alguien, algo al ángel, pero no lo suficiente. Me he quedado insatisfecho. Quizá yo tendría que glosar un poco esta figura bíblica de Carlos, echando mano de otro pasaje del Nuevo Testamento, de las bienaventuranzas, concretamente de Jesús. Él habló, en el texto evangélico hay 8 bienaventuranzas, pero en su corazón estaba otra, como había otras muchas, no dijo todas, que sería la de bienaventurados los luchadores por la consecución de la belleza, porque ellos serán gratificados eternamente. Esto es lo que espero del Señor, que me dé un poquito de satisfacción plena, ya que no lo he conseguido a lo largo de la vida, a pesar de que la lucha ha sido titánica.
Thank you.